Bien, hablamos ahora de las condensaciones y sustituciones en alfa de compuestos carbonílicos. Ok, como dice por acá, muchachos, en el presente capítulo consideraremos otros dos tipos de reacciones. La sustitución en el átomo, ¿verdad? Junto al carbonilo, llamada sustitución en alfa, y las condensaciones de los compuestos carbonílicos. Vean, en este capítulo vamos a hablar de una forma muy poderosa de generar nuevos enlaces carbono-carbono, que nos van a permitir obtener estructuras muy variadas, estructuras con varios grupos funcionales, muchachos, estructuras en las cuales podemos tener ciclos y ciclos o cadenas, ¿verdad? Los métodos que vamos a estudiar acá son muy versátiles, ¿verdad? Y son muy importantes dentro de lo que es la química orgánica. Entonces, bien, comenzamos conversando, ¿verdad? De que los hidrógenos que están en la posición alfa, o sea, en el carbono que está a la par de un carbonilo, ese es el carbono alfa, ¿verdad? O sea, estos hidrógenos, ¿verdad? Que están en la posición alfa, que también podemos llamarlos hidrógenos alfa, son hidrógenos que son bastante ácidos. Y son hidrógenos bastante ácidos porque como ustedes pueden observar, una vez que son suprimidos, se puede generar una especie, ¿verdad? Que es conjugada y que se llama unión enolato. Como ustedes pueden ver, este par de electrones realmente, ¿verdad? Se están moviendo en tres átomos, ¿verdad? Que tendrán una hibridación, finalmente, sp2. ¿Ok? Entonces vemos que los iones enolatos están estabilizados por conjugación y además por un efecto inductivo generado por el oxígeno, que es un extractor de carga. Bien, aunque ciertamente, ¿verdad? Como lo comentaremos después, el carbono, ¿verdad? Puede formar un enlace nuevo con un electrófilo. También el oxígeno podría formar ese enlace con un electrófilo. Bueno, cuando se pega un sustituyente en este carbono, yo digo que ocurrió una C-alquilación, ¿ok? Y cuando resulta ser que el electrófilo se pega en el oxígeno, yo digo que ocurrió una O-alquilación. Bueno, esas son menos comunes, ¿verdad? Y no son de nuestro interés en este curso. Ok, muy bien. Entonces, los enolatos, ¿verdad? Son especies que son estables. ¿Ok? Los enolatos, que son estos iones de acá, son especies que me permiten tener un equilibrio entre dos compuestos que son reales. Obsérvese que un enolato es un híbrido, ¿verdad? Entre o formado, digámoslo de esta forma, por dos estructuras resonantes. Mientras que como especies reales, ¿verdad? Tenemos los enoles y las formas ceto. Bueno, no les estoy hablando de nada nuevo para ustedes porque esto nosotros ya lo estudiamos, ¿verdad? Cuando vimos los alquinos. ¿Ok? Entonces, fíjense que en una reacción de condensación hay un primer paso en el cual el ion enolato puede atacar a un carbonilo, ¿verdad? Carbono positivo, ustedes recordarán, y el oxígeno acomoda la carga. Este primer paso, si lo que tenemos inicialmente acá es una acetona, es una reacción de adición y llegamos a un intermediario, como ustedes pueden ver, tetraédrico, ¿verdad? En este carbono, con un oxígeno con carga negativa que puede ser protonado, ¿verdad? Si tenemos una especie lo suficientemente ácida en el medio para ceder ese protón. El producto de adición puede calentarse posteriormente, muchachos, y perder por un lado OH y veremos que por otro lado pierde un hidrógeno, con lo cual se va a formar un doble enlace en esta reacción, ¿verdad? Y tenemos el proceso de condensación. Bueno, entonces el electrófilo puede ser otro compuesto carbonílico, como lo acabamos de ver, en este caso una acetona, podría ser un éster, pero se obtiene un producto distinto, ¿verdad? Y podría también ser un halogenuro de alquilo. Bueno, acá vemos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que ocurriría con un éster. Entonces tenemos el enolato que reacciona con el éster, ¿verdad? O sea, en primer término, el par de electrones del enolato se unen o se adicionan al carbonilo. Pero en vista de que los ésteres tienen un buen grupo saliente, ¿verdad? Entonces el carbonilo se regenera y como ustedes pueden ver, al final, ¿verdad? Al final del proceso completo, lo que tenemos es el producto de sustitución. Entonces vamos a ver que con ésteres, ¿verdad? El producto que genera un enolato es lo que se llama un alfa beta ceto éster, ¿ok? O una alfa beta, ¿verdad? Ceto y otros grupos funcionales. Bueno, vamos a hablar ahora de los enoles y los iones enolato. Entonces,
Los enoles realmente son alcoholes vinílicos, o sea, es un carbono Sp2 que está enlazado a un OH. Están en equilibrio con el isómero ceto. Y yo puedo hacer, ¿verdad? Ese equilibrio entre los enoles y la forma ceto con catálisis ácido básica. Vamos a recordar un concepto importantísimo. Dice que la tautomería, ¿verdad? Este es un tipo de isomerización, ¿verdad? Que ocurre por la migración de un protón y el movimiento de un enlace doble. Vean lo que pasa en una tautomería. Se mueve un protón de un núcleo a otro, ¿verdad? Y se mueve un par de electrones, ¿ok? Entonces, se llama tautomería o tautomerismo. Y los isómeros que se interconvierten se denominan tautómeros. Entonces, estamos hablando de la tautomería cetoenólica y una de las formas o uno de los isómeros, ¿verdad? Es el tautómero enol y el otro de los isómeros es el tautómero ceto. Ok, veamos ahora los mecanismos. Fíjense ustedes que en el medio básico lo primero que ocurre es la sustracción de un protón alfa ácido. De tal manera que podamos generar, como ustedes pueden ver, el ion enolato, que será el híbrido de estas estructuras que tenemos acá. Y ese ion enolato, ¿verdad? Puede protonarse posteriormente para darme la forma ceto original o bien para producir el isómero enol. Ahora, yo quiero que detallemos en algo en este momento. Ok, ¿qué tipo de isomería hay entre esta forma ceto y esta forma enólica? Si ustedes se dan cuenta, la forma enol tiene un grupo funcional distinto que la forma ceto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí de isómeros de tipo estructural, ¿verdad? De isómeros estructurales porque tienen un ordenamiento o una conectividad diferente de los átomos, ¿ok? Si bien van a tener la misma fórmula molecular, este está compuesto de un doble enlace y un hidroxilo, mientras que este tiene un grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, los tautómeros cetoenol son isómeros estructurales funcionales. Ok, como ustedes pueden ver, entonces, en primera instancia, yo puedo generar o puedo producir este tautomerismo cetoenol en medio básico, de nuevo, sustrayendo el hidrógeno alfa ácido, ¿verdad? Formando la estructura enólica, ¿verdad? La estructura del enolato más bien. Y como ustedes pueden ver, ¿verdad? Esta estructura en la cual el oxígeno tiene carga negativa puede, ¿verdad? Perfectamente atacar el agua o una especie más ácida que hay en el medio para formar el enol. De nuevo, el enol es real y está en equilibrio con el ceto. Son dos compuestos reales. A través, en el medio básico, de un ion enolato. El ion enolato es el que existe como un híbrido de resonancia. Entonces, no quiere decir, ¿verdad?, que estas dos especies que estoy mostrando acá sean tautómeros. No, estos son estructuras resonantes. Y sabemos que ninguna es real. Es el híbrido entre las dos. Lo que es real es la forma ceto o la forma enol. Y ya lo dije, se puede hacer el equilibrio entre estas dos formas en medio básico. Ahora, fíjense ustedes cómo es la cosa en medio ácido. En medio ácido, la forma ceto es capaz de captar un protón, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, una vez que se protona el carbonilo, ¿verdad? Yo puedo tener unas estructuras resonantes para ese carbonilo protonado, ¿lo ven? Una en la cual tengo el oxígeno positivo y la otra en la cual tengo el carbono positivo. Bueno, el híbrido entonces será una estructura en la cual tengamos un oxígeno y un carbono positivo, lo cual justifica que el agua o una base débil sea capaz de capturar un protón de la posición alfa y generar el doble enlace que me va a llevar a la estructura de la forma enol. De nuevo, ¿estos dos que están aquí son reales? No. Esta forma ceto y esta forma enol sí, sí. Los que están en equilibrio son estos dos a través, ¿verdad?, de la estructura del carbonilo protonado. Finalmente observen, ¿verdad? En un medio básico, lo primero que ocurre es la sustracción del protón alfa ácido. En un medio ácido, lo primero que ocurre es la protonación del oxígeno del grupo carbonilo. Entonces, si se quiere, son mecanismos que transcurren, muchachos, de forma inversa. Ahora, obsérvese que en los dos casos partimos de la forma ceto para llegar al enol. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿verdad? Que nosotros podríamos partir de las formas enólicas, ¿verdad? Y llegar a las formas cetos por un mecanismo de manera inversa. Es un ejercicio que les dejo y que probablemente les aparezca por ahí.
Bueno, en general y con compuestos simples o sencillos, muchachos, la forma aceto siempre es más estable que la forma enólica, ¿verdad? Los alcoholes vinílicos, por un asunto de distribución de cargas, ¿verdad? Y otros factores son menos estables que la forma aceto. Fíjense en el caso de la ciclohexanona, 99.99% en su forma aceto y solo un 0.01% en su forma enólica, ¿ok? Lo mismo que este aldehído, que es el acetaldehído, ¿ok? En el acetaldehído la forma enólica es menos del 0.01%. Ok, entonces vamos a ver aquí este ejemplo. Dice la fenilacetona puede formar dos enoles diferentes. Bueno, disculpen, antes de ver este ejercicio vamos a ver qué otras implicaciones tiene la formación de iones enolato, ¿verdad? O que haya hidrógenos alfa, ácidos que me permitan ese equilibrio cetoenólico. Fíjense que en esta cetona que está acá tenemos dos tipos de hidrógenos alfa. Este que está solo en este carbono y estos dos. Entonces yo podría en principio tener un enol, ¿verdad? O que esta forma ceto estuviera en equilibrio con un enol por este lado, pero ojo qué interesante si yo pierdo este protón. Si yo pierdo este protón, entonces yo tengo esta forma ceto en equilibrio, fíjense ustedes, con este enol aquiral. Sin embargo, este enol va a estar en equilibrio con su forma ceto. Pero para entrar en equilibrio con su forma ceto, ¿y cómo? Aquí tenemos un doble enlace que es plano. Nosotros alteramos la configuración, ¿verdad? De este carbono quiral de tal manera que podemos obtener una mezcla racémica de las formas ceto. Entonces, la enolización de un compuesto químico tiene, como ustedes pueden observar, una influencia directa, una influencia en primer término sobre, ¿verdad? La estereoquímica del sustrato que le dé la origen. Ahora sí, dice, la fenilacetona puede formar dos enoles distintos. Bueno, que muestre las estructuras de sus enoles y prediga qué enol estará presente, ¿verdad? En la concentración de equilibrio. Y bueno, y vamos a ver los mecanismos de los dos enoles. Bueno, vamos a ver cuáles son, en principio, muchachos, las estructuras de los enoles que se forman. Claro. Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Que tenemos que la fenil, como dice acá, así, aquí nos faltó un carbono, vamos a ponerlo bien, muchachos. Tenemos así, ¿verdad? Esto ahora sí. Vamos a ver rápidamente. Entonces, este es el H alfa 1, por decirle de alguna forma, y este será el H alfa 2. Cuando se pierde el H alfa 1, muchachos, el enol que yo tengo en equilibrio es este. Y cuando se pierde el H alfa 2, el enol que tengo es este. Ahora, ¿cuál de los dos enoles, verdad, estará en mayor concentración? ¿Cuál será el enol más importante? Bueno, ustedes ya conocen, ¿verdad? Un poquito acerca de lo que es la conjugación con un anillo aromático. Como ustedes pueden observar, este doble enlace está conjugado con el anillo y por lo tanto, el enol más que se forma en más abundancia es este porque es el más estable. ¿Ok? Entonces ahí lo vemos, el enol 1 predomina en el equilibrio porque el doble enlace está conjugado con el anillo de benceno, haciéndolo más estable que el número 2. ¿Ok? Ahora vamos a ver los mecanismos de la formación de estos enoles con el fin, muchachos, de que comprendamos y dejemos de forma más clara establecidos los mecanismos para formar enoles, ¿verdad? A partir de forma ceto. Entonces vemos que en el medio básico, cuando se pierde este protón, se forma un ion enolato que, como se muestra acá, está estabilizado por resonancia. Pero fíjense ustedes que cuando una estructura en la cual el oxígeno tiene una carga negativa es capaz de desprotonar al agua, nosotros formamos el enol, ¿verdad? A partir de la forma ceto. De nuevo, ¿qué fue lo primero que ocurrió? La remoción de este protón. Esto fue lo primero que se fue, muchachos. Sí. Luego obtenemos con carga negativa el enolato que se protona para darnos lugar al segundo de los isómeros o de los tautómeros. En medio ácido, ¿qué ocurre? Bueno, es lo contrario. Aquí no se va a perder un hidrógeno alfa primero.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se va a protonar inicialmente el átomo de oxígeno porque la catálisis es ácida. De nuevo, tenemos el carbonilo protonado que tiene dos estructuras resonantes, ¿verdad? Y podemos ver que una base, ahora sí, puede ser capaz de remover el hidrógeno, ¿verdad? Alfa, en un segundo paso, para que se genere el doble enlace entre el carbono que tiene el OH y el carbono alfa. De tal manera que así se conforma el enol. Ojo como de las dos formas se puede obtener una tautomería cetonólica, ¿ok? Solo que en medio básico primero se pierde un protón y en medio ácido primero se protona una posición. Bueno, acá tenemos la formación del otro enol. De nuevo, en medio básico remuevo este protón, como ustedes pueden observar. Y llegamos acá, ¿verdad? A las dos estructuras resonantes del enolato, que una vez que se protona, me da lugar al enol 2. Lo dicho, en el medio ácido primero se protona, como ustedes pueden ver, el oxígeno del carbonilo, y después se pierde el hidrógeno alfa para que se genere el doble enlace del enol. Bien. Bueno, algo que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener claro lo siguiente. La base para formar los enolatos es crucial, es muy importante. Por ejemplo, el hidróxido o los alcóxidos son bases que comúnmente se utilizan con compuestos sencillos carbonílicos para generar los enoles. Pero fíjense ustedes, y como ya se los he dicho en clase 1, viendo los valores que tenemos aquí de pK, puede calcular más o menos, muchachos, o puede estimar una constante de equilibrio y sacar conclusiones acerca de qué tan viable es la reacción de formación, en este caso del enolato. Entonces, recuerden ustedes que yo quiero saber, digamos, qué tan viable es este proceso de acá a acá. Entonces, yo sé, ¿verdad?, que la constante de equilibrio en una reacción de este tipo va a ser igual a 10 a la menos pKa del que funciona como ácido, ¿sí? Dividido, vamos a hacer esto así, entre 10 a la menos pKa del que funciona como base. Bueno, muy bien. En este caso en particular, ¿quién funciona como ácido? El aldehído, ¿verdad? O la acetona, más bien, es una acetona en este caso, sí. Y fíjense ustedes que ahí dice que la pKa es más o menos 20, quiere decir que yo tengo 10 a la menos 20 sobre, ¿quién funciona como ácido? Bueno, el alcohol que tiene una pKa, ¿verdad? De 10, digamos, a la menos 16. Entonces ustedes ya saben, en este cálculo de 10 a la menos 20 más 16. Bueno, era 16, 16. Quiere decir entonces que tenemos una constante de 10 a la menos 4 que es baja. Y que lo que nos quiere decir es que con hidróxido o con un alcohóxido, muchachos, la concentración de enolato que se va a formar es muy pequeña. Y entonces ustedes dirán, de ahí habrá que cambiar de base porque el proceso no sirve. No, no, sí sirve. Porque como lo veremos, ¿verdad? Posteriormente, muchachos, aunque esté en baja concentración en el enolato, si está reaccionando con un electrófilo, muchachos, entonces se va gastando y entonces el equilibrio se desvía un poco más hacia la derecha de esta reacción. Así que sí se pueden usar. Ahora, el hidróxido y los iones alcohóxido en general tienen el problema de que, claro, si yo agrego un electrófilo a esta mezcla, ¿verdad? Que tiene el alcohóxido, el aldehído cetona sin desprotonarse y el enolato, resulta que esto también es un nucleófilo muy fuerte y va a tender a reaccionar con el electrófilo que yo agregue y me va a generar subproductos. ¿Ok? Bueno, sin embargo, muchachos, aún así, dependiendo de quién sea el electrófilo, yo sí puedo utilizar un alcohóxido o un hidróxido como base, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que podemos ver acá, entonces es que con hidróxido, van a llegar al, ¿cómo se llama? Al enolato, ¿verdad? Que es, como ustedes pueden ver, el intermediario de esta reacción es sencillamente, ¿verdad?, una inversión de energía grande. Ahora, aquí en esta segunda parte del gráfico vemos porque aunque se genere poquito del enolato por toda esta energía de activación que hay que cubrir, ¿verdad? Una vez que hay la reacción con el electrófilo, es probable que se vaya generando más enolato con el tiempo. Y es que fíjense ustedes que el paso del ataque, como ustedes pueden observar, del enolato a un electrófilo, ¿verdad?,
me genera una especie que tiene una estabilidad mayor inclusive que los reactivos de partida. Entonces, de manera clara, ¿verdad? Aunque el hidróxido o los alcóxidos no son unas bases buenísimas para quitar estos protones, sí se pueden utilizar, resumo, porque la reacción con el electrófilo Chavalos va a permitir, ¿verdad?, obtener un producto que, como ustedes pueden ver, es bastante más estable que la situación de partida. Bueno, vamos a ver formas de resonancia de este tipo de especies, ¿verdad? Ok, vamos a ver, si pierdo el hidrógeno que está acá, entonces tengo una carga negativa sobre este carbono que va a estar, como ustedes pueden ver, en resonancia con esta otra. Claro, lo que ha sucedido, ¿qué es? Esto. Ok. Ahora, resulta que del otro lado, donde está el grupo etilo, que como aquí dice él, también hay un hidrógeno que se puede ir. La base puede sustraer este hidrógeno para generar, como ustedes pueden ver, este enolato que está en equilibrio con este otro. Y aquí sencillamente, ¿qué ha ocurrido? Eso, ¿ok? Entonces, esas son las dos formas de resonancia, digamos, de cada uno, ¿verdad? En este caso dos, de los enolatos que son posibles con esta acetona. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí parece ser, o nosotros diríamos, que solo estos hidrógenos se pueden perder, que solo hay la facilidad de un enolato. Pero fíjense lo que ocurre cuando tengo un sistema conjugado pegado al carbonilo. Ok, yo puedo perder este hidrógeno y ya sabemos, ¿verdad? Se formará el enolato y entonces este par viene para acá, este sube, ¿verdad? Ya tengo las dos estructuras resonantes correspondientes a un enolato cuando se pierde ese protón. Pero ahora fíjense ustedes, o sea, aunque estos evidentemente, los hidrógenos que están aquí, chavalos, no son hidrógenos alfa al carbonilo, si yo pierdo uno de estos hidrógenos que también van a ser ácidos, voy a generar una estructura, ¿verdad? Que está muy conjugada, como lo demuestran 1, 2, 3 y 4 estructuras resonantes. Entonces, realmente, ¿verdad? Podemos decir, como dice la respuesta del ejercicio, que hay dos enolatos posibles, ¿verdad? Uno de los cuales es más estable, este, que el otro. Entonces, no es de sorprender, ¿verdad? Que el enolato que primero se forme sea en un carbono que más bien está muy lejano al grupo carbonilo. Ok, bien, si nosotros queremos usar una mejor base, si nosotros queremos lograr un muy buen porcentaje de rendimiento de nuestro enolato, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es utilizar una base distinta. Fíjense que si en la diisopropilamina se trata con N-butilitio, yo puedo arrancarle el protón, ¿verdad? Que tengo acá, como ustedes pueden ver, a la diisopropilamina con el butilitio que se comporta como una base muy fuerte. Y entonces tengo butano, que es un gas que sale de la reacción, muchachos. Y genero esta base que se llama la diisopropilamida de litio, ¿ok? De lithium diisopropilamide, ¿verdad? De las siglas en inglés. Ahora, esto es una base fuerte e impedida que me va a permitir la conversión, ¿verdad? De una acetona en un ion enolato, ¿verdad? En un rendimiento casi cuantitativo. Ahora, fíjense que es muy voluminosa. Al ser una base muy voluminosa, no va a tender a darme reacciones secundarias de sustitución. No va a ir a atacar los electrófilos. Ella va a servir para arrancar los protones de tipo alfa que hay en las cetonas y los aldehídos. Vemos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, un detalle más. Esta reacción que yo tengo aquí ocurre. O sea, estamos seguros de que se va a formar suficiente disopropilamida de litio cuando yo hago reaccionar el butilitio con la disopropilamina. Sí. Fíjense ustedes que usando el mismo razonamiento, la K en este caso sería igual a 10 a la menos pK del que funciona como ácido. En este caso es la disopropilamina dividido entre 10 a la menos, ¿verdad? El que funciona como la base, que es el butilitio, que es 10 a la menos 50, ¿lo ven? O sea, si yo le quito a este un hidrógeno, tengo esta especie. O sea, esta es la que funciona como base. Entonces, en resumidas cuentas, 10 a la menos 40 más 50 es igual a 10 a la 10. Uy, es una reacción que el orden probable que tiene la constante es muy alto y por esa razón, muchachos, yo puedo pensar realmente, ¿ok? ¿Qué ocurre? La reacción en mucha extensión.
Ahora bien, cuando tenemos una acetona que tiene una pKa de 20, ¿ok? Y la disopropilamina que se forma, que como ustedes pueden ver, es la que funcionó en la LDA como base, ¿sí? Con una pKa de 40, nosotros sabemos que, ¿verdad? Por el mismo razonamiento, que la constante de equilibrio va a andar por 10 a la 20. Entonces, claro, no es de sorprender que nosotros tengamos que, en el ejemplo específico, la ciclohexanona con la diisopropilamida de litio o LDA, ¿sí? Me genere el ion enolato casi en un 100%. ¿Ok? Ven, entonces yo puedo utilizar esta base porque me puede servir para generar un alto rendimiento del enolato. Y de esta forma sí, ¿verdad? Tener un acoplamiento con un electrófilo con un rendimiento muy bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Acerca entonces de la alquilación de los iones enolato. Entonces, yo puedo alquilar, como ustedes pueden ver, un ion enolato con un halogenuro de alquilo primario, ¿verdad? Ya les había hablado de la C-alquilación y de la O-alquilación. Esta es más rara y no la vamos a estudiar. Se puede dar, pero en otras condiciones. La que sí nos interesa por ser el curso de orgánica es la aplicación en la cual se forman nuevos enlaces carbono-carbono. Entre el carbono alfa y este, ¿verdad? Que es el carbono que tenía el grupo saliente en mi electrófilo. Bueno, entonces, no utilizar alcohóxidos hidróxidos y no utilizar especies con más de un tipo de hidrógenos alfa. Bueno, de nuevo, para generar enolatos, entonces, de preferencia, no utilizar estas especies y más bien utilizar el LDA, ¿verdad? Y claro, el gran problema de utilizar una especie que tenga más de un tipo de hidrógenos alfa es que voy a generar en el medio más de un enolato, ¿ok? Recuerden aquel compuesto que habíamos visto, ¿verdad? En algún momento. Y si yo tengo, por ejemplo, una cosa como esta, ¿verdad? Aquí voy a tener dos posibles enolatos, o sea, uno va a ser este y el otro va a ser este de aquí. Y entonces, claro, si tengo dos enolatos, muchachos, en el medio, ¿verdad? O la posibilidad de generar dos enolatos en el medio, y les agrego el mismo electrófilo, voy a tener dos productos diferentes. Entonces, por esa razón, hay que tratar de no utilizar especies con más de un tipo de hidrógenos alfa. Y tratar de no utilizar alcohóxidos o hidroxilos, ¿verdad? De ser posible, porque está bien. Entonces, supongamos que ahora usamos una especie, ¿verdad? Que solo tiene un tipo de hidrógenos alfa, pero utilizamos un electrófilo muy sensible, entonces voy a tener subproductos con alcohóxidos e hidróxidos que son bases y nucleófilos muy fuertes, ¿verdad? Que le van a competir y le van a ganar al ion enolato que está estabilizado por resonancia. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí tenemos una acetona enolizable. Este protón se llama protón enolizable, muchachos, el del carbono alfa. ¿Por qué? Porque es el que se puede perder para generar, como ustedes pueden ver, un ion enolato. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿verdad? El protón enolizable se puede perder con una base tan buena como estas y se genera el enolato. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la muestra de cómo este enolato puede desplazar un halogenuro de alquilo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, el halogenuro de un halogenuro de alquilo, ahora sí lo dije bien, y formar un nuevo enlace carbono-carbono. O sea, yo puedo alquilar, como ustedes pueden ver, un enolato. Aquí tenemos un ejemplo bonito, ¿verdad? Tenemos entonces un solo hidrógeno enolizable que va a formar el enolato con la LDA y después como compuesto electrófilo receptor tenemos el bromuro de bencilo, siendo en este carbono donde ocurre el ataque nucleofílico y, como ustedes pueden ver, la formación del nuevo enlace carbono-carbono del carbono alfa de mi compuesto carbonílico, ¿verdad? Con el carbono que poseía el grupo saliente. Bueno, vamos a ver esta, muchachos, rápidamente, ¿verdad? La intención es que terminemos este video con este ejercicio y sigamos hablando de la alquilación de iones enolatos en el próximo, dice. Pues un estudiante intentó llevar a cabo la siguiente síntesis. Esto con una base, ¿verdad? ¿Verdad? Con bromuro de bencilo nuevamente y lo que quería formar era esto. Pero vean cómo hizo. Agregó etóxido de sodio a la ciclohexanona. ¿Ok? En disolución acuosa de etanol. Bueno, está bien.
El disolvente está bien, quiero decir, para preparar el ion enolato. Después adicionó el bromuro de bencilo para alquilar el ion enolato y calentó la disolución durante media hora para llevar a cabo la reacción atérmica. Bueno, ¿qué productos secundarios puede tener esta reacción? De ahí es que si tengo un alcoxil y tengo bromuro de bencilo, lo que voy a tener es un éter, ¿no es cierto? El alcóxido, que es esta estructura, muchachos. O sea, el estudiante usa una mala técnica. Puede venir así, ¿verdad? Y esto se va. Recuerden que los sustratos bencílicos y alílicos son muy susceptibles, ¿verdad? De reacciones de sustitución, ¿verdad? En este caso de SN2, ¿verdad? Porque el medio es muy básico. Y entonces el subproducto que voy a tener rápido es el de la Williamson, muchachos. Yo lo que voy a tener en una proporción importante es esto, ¿verdad? Entonces este método no sirve. Yo podría haber tomado más bien esa especie con LDA y genero el enolato y le agrego con cuidado el bromuro de bencilo. ¿Ok? Entonces, bueno, así que así es como yo podría hacer esto. Si quieren lo ponemos para que sea mejor. Entonces yo podría tomar la ciclohexanona, ¿verdad? Y podría agregarle LDA para que se forme el enolato en un porcentaje muy alto, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que podría agregar es el bromuro de bencilo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ¿verdad? El producto que se quería preparar se obtiene en un muy alto rendimiento.